todos los que vienen aquí a entregar su información, ¿cierto? Habla con la verdad. Y hoy día tenemos una entrevista con Patricia Águila, que ya es parte, ¿no es cierto?, de este programa, a hablar de cosas tan interesantes, y hoy día quisiéramos como profundizar con ella el tema de las enfermedades mentales como la esquizofrenia. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, mi querida, para nosotros es una bendición tenerte porque realmente sabemos que hay muchas cosas que nosotros no comprendemos, no entendemos, y que mejor que una experta así como tú que nos pueda venir a dilucidar muchas preguntas, ¿no es cierto? Mira, muchas veces nosotros hemos escuchado hablar, ¿no es cierto?, sobre la esquizofrenia. Y no sabemos clasificarla. Muchas veces hay personas con enfermedades como bipolaridad y cosas así, que de repente uno se confunde y que cree que la esquizofrenia, y hay muchas preguntas para hoy, así que prepárate. Primero, ¿cómo podemos definir la esquizofrenia y cuál es el origen? Me gustaría mucho saber eso. Mira, la esquizofrenia es un trastorno que es de tipo mental, ¿ya? Y es un trastorno mental grave, ¿ya? Y aquí hay una pérdida de lo que es el juicio-realidad. La persona no comprende o no logra discernir entre lo que es la realidad y lo que él está creyendo que es la realidad. Ya, o sea, como que si fuera, como que no viviera en un mundo real, en el fondo. Lo que pasa es que, a ver, la persona que tiene una esquizofrenia en general muchas veces tienen delirios o tienen también lo que son alucinaciones auditivas. Ya. Por lo tanto, no logra, como escuchan estas voces y estas voces están dentro de su cabeza, no logra comprender si es que esto es o no realidad. Entonces, muchas veces estas voces que escucha las escucha como si fueran reales. Por lo tanto, por eso hay una alteración, ¿cierto?, de lo que es el juicio y la realidad. No logra diferenciar lo que es real de lo que no es real. Claro, y también, aparte de las voces, ¿también existen alucinaciones? ¿Puedes ver cosas también? También, lo que pasa es que, mira, a ver, dentro del tipo de alucinaciones hay alucinaciones auditivas, olfativas, visuales, ¿cierto?, táctiles, pero en general las personas con esquizofrenia, las que más tienen, las que hay mayor aumento, lo que es más común, es la alucinación auditiva. Ahora, también a veces hay alucinaciones que son visuales, ¿ya? Ahora, no una persona o cada persona que tiene estas alucinaciones significa que tenga necesariamente esquizofrenia. Hay depresiones que también tienen alucinaciones, ¿cierto? Las personas que son alcohólicas también a veces tienen alucinaciones visuales. Entonces, las personas que tienen a veces epilepsia pueden tener alucinaciones olfativas. Entonces, por eso uno no puede clasificar que la alucinación es un síntoma dentro de esta enfermedad. Súper claro. Ahora, ¿cuáles son los tipos de esquizofrenia que existen? Yo me imagino que debe haber varios tipos, ¿o es solo una? No. Hay varios tipos, hay varias formas de manifestación de esta enfermedad, ¿ya? Dentro de los tipos que hay, está primero que nada la paranoide, que la paranoide es aquella donde hay más alucinaciones, ¿ya? Por eso que es paranoide. Y la persona siente una paranoia, siente como que lo persiguen, tienen ideas delirantes, ¿cierto? Y hay mucha alucinación auditiva, ¿ya? Eso es lo que caracteriza la esquizofrenia paranoide. También está la hebefrénica. ¿Cómo? ¿Ya? Hebefrénica. Y la esquizofrenia hebefrénica es aquella donde hay una alteración mayor de lo que es el juicio-realidad. El juicio-realidad acá se hace mucho más disruptivo, donde realmente la persona no logra comprender y está en general aplanado la parte afectiva, ¿ya? Hay un cuarteto de cosas que se dan generalmente en la esquizofrenia hebefrénica, que es la polifarmacodependencia, o sea, una dependencia a muchos fármacos, a drogas, a distintas cosas, alcohol, drogas. También lo que es la promiscuidad, el pensamiento desordenado o desorganizado, y es de origen precoz, es temprano, generalmente más en personas jóvenes se da la esquizofrenia hebefrénica. ¿Ya? Esas son como las 4 cosas que son más comunes de este tipo de esquizofrenia. También está la catatónica, ¿ya? Y la esquizofrenia catatónica en general se caracteriza por ser la parte motriz estar mucho más afectada, donde hay movimientos que son más lentos, ¿cierto?, más torpes, adopta posturas que son extrañas. Entonces, eso es lo que caracteriza esta catatónica.
¿ya? También está lo que es la que es residual, que es cuando tú ya has tenido otros episodios de esquizofrenia, ¿ya? Porque la esquizofrenia dentro de la enfermedad hay una fase que es la aguda, que es cuando está con las alucinaciones, cuando todo está en pleno desarrollo, ¿cierto? Y después con la medicamentación, con todo esto se va disminuyendo y pueda haber otro brote más, ¿cierto? De otro episodio agudo. Entonces, en esta residual van habiendo esos episodios agudos y no está, en el fondo, puede que no esté respondiendo bien al tratamiento o que haya dejado de consumir los medicamentos que tiene que tener, porque el tratamiento de la esquizofrenia es de por vida. Ya, o sea, no tiene cura, entonces, Patricia. No tiene cura y las personas en general, como no tienen conciencia de la enfermedad, muchas veces, claro, se sienten bien y piensan que pueden dejar el tratamiento, pero esta enfermedad es para toda la vida. Dios mío. Bueno, entonces aquí tú mencionaste 4, paranoide, edefrénica, catatónica y residual. ¿Estoy en lo correcto? Mira, y hay otro tipo más, en este momento no me acuerdo el nombre, pero que es la indiferenciada, ¿ya? Y en la indiferenciada lo que pasa es que hay un síntoma como de cada una, no es como que haya un solo tipo, sino que esta es como una mezcla de todas las anteriores, ¿ya? Y eso sí que yo creo, ahora, pensando así como socialmente, la que es más pesada, así como más fuerte, como para poder cuidar de una persona con esta enfermedad, ¿cuál sería? Yo creo que es la Lo que pasa es que, ¿no? mira, cuando la persona tiene el episodio de la parte aguda, ¿cierto? ¿Ya? Es necesario ser internado, es necesario un tratamiento. ¿Por qué? Porque tienen que llevarlo donde el médico, tienen que llevarlo donde el psiquiatra, ¿cierto? Un centro psiquiátrico para ser evaluada. Y cuando es evaluado, entonces pueden empezar a ver qué medicamento es el que más le sirve, porque para la esquizofrenia es necesaria la medicamentación. Pero además de eso es necesario el tratamiento, ¿cierto?, paralelo de los especialistas que trabajan en esa área, donde está el psicólogo, ¿cierto?, que ayuda, que hace una evaluación, que evalúa, ¿cierto?, cuáles son las áreas que están más afectadas a esta persona. También el terapeuta ocupacional, que le ayuda en el fondo a que pueda la persona que tiene a organizar su vida, porque recuerde que hablamos de que había una desorganización de la persona y también de la alteración de juicio de realidad. Por lo tanto, el terapeuta ocupacional trabaja en esa área, trata de ordenar un poco su vida, trata de que haya un planeamiento hacia el futuro, ¿cierto? Se hacen terapias que son muchas veces ergoterapias para que durante la sesión, que es donde se está trabajando, se va evaluando también cómo está, si está remitiendo o no está remitiendo este periodo agudo. Muchas veces uno ahí puede pesquisar algunas cosas. Los especialistas que trabajamos en esa área somos de ayuda diagnóstica para el psiquiatra, porque estamos en constante conversación, ¿cierto?, hablando de lo que estamos viendo en nuestros pacientes que tienen esquizofrenia o algún otro tipo de enfermedad psiquiátrica. Pero lo importante de esto es que tenemos que estar ahí muy atentos, ¿cierto? Todos los especialistas para poder ayudar, porque muchas veces, a veces el ciclo es rápido, a veces los medicamentos no son los adecuados, por lo tanto es necesario este tratamiento y esta internación para poder entonces tener aquella persona que está sufriendo este cuadro agudo de esquizofrenia, pueda tener entonces un buen manejo cuando vuelva, ¿cierto?, a su vida diaria y pueda continuar con ella. Ahora, porque en el fondo, uno puede continuar con la vida de forma paralela siempre y cuando siga el tratamiento y sea bien llevado a esto. O sea, exactamente. Mira, yo te digo, yo soy pastora, ¿ya? Y a mí me ha pasado muchas veces que personas que me han llamado o me han solicitado, ¿no es cierto?, porque están viendo demonios, están teniendo visiones como muy seguido, no pueden dormir, no pueden... Entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, ¿cómo saber si padece realmente esquizofrenia o bueno, es otra cosa? Realmente es como... Algo espiritual, me dices tú. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Acá hay un límite, y yo siempre he encontrado que hay un límite muy delgado entre ambas situaciones, porque es difícil muchas veces, sobre todo para nosotros que somos cristianos, ¿cierto?, y que sabemos que hay un mundo espiritual de por medio, ver cuál es cuál. Pero tenemos que pensar lo siguiente. Lo primero, las voces que las personas con esquizofrenia escuchan están dentro de la cabeza. ¿Ya? Por ejemplo, a veces yo no sé si te ha pasado que de repente cuando uno está muy cansado uno escucha de repente como que alguien a uno lo llama, ¿cierto? Y uno se da vuelta a mirar quién lo llama. Claro. Y tú te dices, hoy no me llamó nadie, estoy chiflada, ¿cierto? Eso es lo que uno dice.
Entonces, ¿qué pasa? Eso es, tú tienes una conducta que es concomitante a lo que te pasó. Tú escuchaste una voz, tú te diste vuelta a ver la voz. Claro. La diferencia es con la persona que está sufriendo esta alucinación, que la escucha y se hace como el que no la escucha. ¿Ya? Partamos por ahí. Lo segundo, muchas veces las voces, como yo decía, están dentro de la cabeza, pero las voces lo que dicen son cosas que son agresivas en general. Sí. Le están diciendo palabras, le están diciendo frases, le están diciendo cosas que no son agradables, ya que son de carácter desagradable. También, además de eso, hay fantasías. El pensamiento, como yo te decía, es disruptivo. A diferencia a lo mejor de una persona que podría tener un problema cierto espiritual, el pensamiento en las personas que tienen un problema espiritual es más hilado, ¿cierto? Es más ordenado. En cambio acá vienen las ideas y saltan y están como que es un desorden de pensamiento. Ya. Por eso te digo que es desorganizado, no tiene una estructura, no tiene un orden. Cuando uno habla, ¿cierto? Yo te estoy hablando ahora y lo que yo te estoy diciendo, que es mi pensamiento, que lo estoy hablando, ¿cierto? Va con un orden que va estructurando las frases y las va estructurando de una forma ordenada, para que se pueda entender lo que yo estoy diciendo. Exacto. La persona que tiene la esquizofrenia, ¿cierto?, tiene el pensamiento desorganizado, está desestructurado, por lo tanto no tiene este orden. Claro. Está así como pum, 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 y te mezcla las cosas. Todo ¿ya? desordenado, no habla cosa con cosa. Ahora, una detección temprana, Patricia, porque bueno, te quería preguntar en qué momento empieza como eso a suceder en la vida de una persona. Sí, primero, lo que pasa es que la esquizofrenia tiene varios orígenes, ¿ya? Dependiendo, o sea, se piensan, en realidad no tiene un origen que se sepa exactamente qué es, pero hay algunos factores de riesgo, ¿cierto? Entonces también uno tiene que poner cierta atención a muchas veces en algunas cosas. Hay un origen que puede ser genético, ¿cierto? Y uno tiene el antecedente que si hay un familiar que tenga una esquizofrenia, uno cuando empieza a ver estas cosas, ¿cierto? Estas alucinaciones, de repente que uno ve como que están mirando algo, que como que están escuchando algo, que tienen este pensamiento disruptivo, que la conducta motriz ya no es la misma, que ya no, por ejemplo, que cuando uno ve un adolescente que se distancia de los amigos, que tiene trastornos del sueño, que está irritado, ¿cierto? Que hay falta de motivación, que ya no quiere ir al colegio, no se quiere bañar, etcétera, 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 ¿cierto? Que son conductas que son distintas a los que podría haber tenido anteriormente, ¿cierto? Cuando uno ve un cambio en el comportamiento, uno tiene que poner ojo, ¿ya? Entonces, si más encima de eso sumamos el antecedente familiar, claro, uno tiene que empezar a pensar, oye, aquí podría estar pasando algo. Claro. También hay que tener, también otra de las causas podría ser, por ejemplo, alguna complicación durante el embarazo, ¿cierto? O el consumo de drogas. Muchas veces puede haber que una persona sea sin ningún problema, no tenga nada, y que el consumo de drogas pueda, en el fondo, como muchas veces algunas de estas drogas son psicotrópicas, ¿cierto? Donde las personas alucinen, todas esas, y causan distintos tipos de alteraciones, ¿cierto? En nuestra parte de sensibilidad, en el fondo de sentir, ¿cierto? Entonces esto puede gatillar que esta enfermedad de inicio, ¿ya? Muchas veces uno no sabe cuál es el origen, si el consumo de droga produjo la esquizofrenia, o la esquizofrenia, en el caso de la esquizofrénica, hizo que la persona empezara a consumir la droga, ¿cierto? Es como que cuál es el origen, la gallina o el huevo. Esto puede ser así, pero sí se sabe que las personas muchas veces, y hay casos de personas que han consumido drogas como el LSD o otros tipos de psicotrópicos, y que finalmente han empezado con este cuadro de esquizofrenia. Oye, es muy interesante porque claro, aquí nosotros también estamos preguntando, como todas los otros problemas que nosotros hemos presentado, ¿no es cierto?, en la salud mental de nuestros niños, nuestros jóvenes y las personas, sobre el tema factor genético, que generalmente bien nosotros vemos que es como lo más marcante, ¿no es cierto? Pero si no hay factor genético y está sucediendo eso, también puede haber sido llevado por haber un consumo de drogas, ¿no es cierto?, que lo pueda llevar. De verdad que eso yo no tenía idea, que la droga lo podría llevar a por ejemplo, el uso excesivo como la marihuana. Yo no sabía eso. Lo que pasa es que, a ver, tú tienes que pensar lo siguiente, que muchas veces, y lo que yo te decía, acá uno no sabe cuál es el origen de ambas cosas, por un lado, pero también, si tú tienes un antecedente, esto es como que va sumando. Si está el factor ambiental, ¿cierto? Una persona que puede a lo mejor haber sido abusada, que además tiene consumo de drogas, que además la han pasado, tiene un factor genético, todo eso va sumando y finalmente puede causar un cuadro de este tipo. Ahora, no es que todas las personas que le haya pasado le suceda esto, ¿cierto? Sino que
puede que haya un factor en la parte ambiental que también influye, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que van sumando, no existe, no que uno y se sepa exactamente, este es el origen, esto es lo que causó, esto es una sumatoria, esto es lo que se ha visto, ¿cierto? Y es lo que, lo que nos dice el DSM-5 de lo que es, podría ser el origen de esta enfermedad. Sí, Patricia, ahora, algo súper importante que me gustaría tanto, mira, de verdad que no quiero que se nos vaya, es cómo nosotros podemos ayudar a una persona que tiene cuadros de esquizofrenia, porque generalmente son como que tienen pensamientos suicidas, son demasiado depresivos. ¿Cómo nosotros podemos relacionarnos con ellos para poder ayudarlos, obviamente? Mira, lo que pasa es que muchas veces, claro, tú tienes que pensar que como tienen estas voces que están hablándole, que están hablando cosas que no son agradables, ¿cierto? Obviamente empiezan a tener pensamientos que son depresivos, que empiezan también a veces a querer hacerse daño a ellos mismos, incluso pueden llegar a hacerle daño, ¿cierto?, a otras personas. Por eso que es importante siempre mantenerse en control y siempre estar con su médico y estar viendo la familia, ¿cierto?, el entorno, estar viendo cualquier cambio que pueda haber. ¿Ya? Entonces, primero que nada, todas aquellas personas que están rodean, ¿cierto?, que están alrededor, tienen que siempre estar como atentos a ver que se ve un cambio o alguna cosa que uno podría decir, oye, a lo mejor está empezando con un cuadro agudo. Eso es lo primero. Lo segundo, es súper importante que tengan, las personas lo traten como una persona que, como cualquier otra enfermedad, esto es una enfermedad, ¿cierto?, es un trastorno de tipo mental. Por lo tanto, es igual como cualquier otra cosa y uno debería entonces tener el mismo cuidado que tú podrías tener a lo mejor con una persona que es diabética o la misma trato que tú tienes con una persona que tiene otro tipo de enfermedad, ¿cierto? Entonces es importante que tú, como cualquier otra discapacidad, tú lo tengas ahí y estés preocupado, ¿cierto?, de su bienestar, pero también de que tenga una vida que sea normal. Ahora, lo importante es que la familia lo apoye, que ayuden a que tenga un plan de vida, ¿cierto?, y que se preocupen de que, como no existe muchas veces lo que es la conciencia de enfermedad, ¿cierto?, que uno no tiene la conciencia, que no deje de tomar los medicamentos, que se forme esta costumbre, este hábito de tomarse todos los días los remedios, y siempre el entorno estar muy claro, ¿cierto?, de estar viendo y cómo está funcionando. Cuando uno nota un cambio, como te decía, en lo que es su rutina, en lo que es muchas veces comportamiento, entonces uno tiene que ahí poner ojo. Ahora, yo también tengo una pregunta que es muy necesaria saberlo, porque resulta de que muchas veces uno quiere como proteger el corazón de la persona y no le quiere contar que tiene esquizofrenia. ¿Qué me dices tú? ¿Es mejor decirlo que la persona está enferma con esquizofrenia? O quizás mezclando los remedios, los jugos, la comida. Yo creo que las personas siempre tienen que saber lo que les está pasando, porque no saber lo que te pasa es peor. O sea, ¿por qué yo estoy escuchando voces? ¿Por qué yo estoy sintiéndome así? Es peor no saberlo, imaginarte muchas veces, oye, a lo mejor, no sé, pues, estoy con un problema espiritual, ¿por qué es esto? ¿Por qué lo otro? Claro. Es mucho más, siempre cuando uno sabe la causa, uno sabe que uno está enfermo, ¿cierto? Cuando yo sé que estoy enferma, aunque yo no tenga la noción de que estoy enfermo, pero me lo dicen y yo puedo notarlo, ¿cierto? Y voy al médico y todo, y tengo la noción, entonces me voy a cuidar y voy a estar atento y voy a estar preocupada de tomar mis medicamentos. De otra forma, ¿cómo voy a explicar cuando yo voy a un restaurante y según yo, o las voces y todo, me están mirando y empieza la gente a mirarme y empiezo a alucinar, ¿cierto? Y empiezo a tener este delirio de que todos están pendientes de mí. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener una conducta que posiblemente sea agresiva y voy a llegar y si veo esto que está pasando, voy a llegar y voy a empezar a hartar a las personas que están a mi alrededor porque me están mirando y porque yo tengo este delirio, ¿cierto? Pero cuando yo tengo conciencia y tengo un tratamiento, ¿cierto? Y voy tomando nociones de que cuando a veces me pasa eso, no es cierto, sino que es mi cabeza la que está jugándome en contra, puedo muchas veces poder manejar cuando empieza esto, puedo también ver cómo poder suplir o cómo son las herramientas que debo usar para poder enfrentarme a esto. Claro. Y eso es la parte importante que yo te decía de lo de terapia ocupacional, donde el terapeuta ayuda a que la persona pueda integrarse a la sociedad, pueda llevar una vida, ¿cierto?, normal, que muchas veces pueda manejar estas cosas que le están pasando, ¿cierto?, para que pueda entonces continuar con su vida y con su planteamiento de vida y pueda seguir como cualquier otra persona que tenga cualquier otro tipo de trastorno. Muy interesante, tremendamente interesante, Patricia, lo que nos estás entregando ahora, porque obviamente nosotros nos topamos mucho en la iglesia con hermanos con problemas así, hermanas me han escrito de verdad bastante y nosotros tratamos como de querer ayudar. Lo primero que yo pregunto, ¿tú tomas remedio? ¿Estás tomando tus remedios y todo lo demás?
Así que qué bueno lo que nos explicaste hoy, que importantísimo que la persona sepa para poder manejar con medicamentos y poder... Sí, ¿sabes qué? Dejar súper claro de que nunca, y esto es así, la persona debe dejar su medicamentación, ¿ya? Es súper importante que tenga conciencia de que el médico por algo le da, aunque se sienta bien, aunque hayan bajado las alucinaciones y todo, la medicamentación tiene que ir periódicamente a control, ¿cierto? Y la familia que lo rodea, las personas que están alrededor suyo, es muy importante que lo que son las redes sociales, ¿cierto? Lo que son las redes, la gente que rodea a esta persona, los más cercanos, ¿cierto? O los familiares traten de activar las redes sociales de estas personas. Porque cuando uno tiene una red que lo acompaña, cuando uno tiene gente que está alrededor, es mucho más fácil poder manejar la enfermedad, pero también es más fácil también el poder estar atento a lo que está pasando. Entonces es muy importante el mantener estas redes, ¿cierto? Y muchas veces dentro de las iglesias existen estas redes, entonces estar preocupado de lo que está pasando y ver, no sé, tal persona dejó de ir a la iglesia, está pasando esto, otro, mira, a lo mejor puede que le esté pasando alguna cosa. Entonces es importante, es vital que estas redes estén activadas. ¿Y quién mejor muchas veces, cierto, que nuestras mismas iglesias, donde hay gente que puede estar preocupada, que puede estar ahí viendo y todo, y puede ayudar, cierto? O puede hacer de repente un apadrinamiento para que también lo acompañe al médico, para que esté preocupado de lo que está sucediendo. Lo que está pasando. Muchas gracias, Patricia, por toda esa información que tú nos entregaste. Lamentablemente tenemos que terminar esa conversación que yo quería seguir, pero bueno, la próxima semana vamos a estar hablando de otro tema. A mí me encanta conversar contigo. Así que gracias, Patricia, que Dios te bendiga mucho y te llene de sabiduría para que tú nos puedas ayudar a nosotros también. Amén. Así que bendiciones, nos estamos viendo la semana que viene.